Buenos días, Mohamed. Vamos a dar un par de minutos para tomar la asistencia para que los demás compañeros se integren. Buenos días, Ninfa. Buenos días, Idania. Mucho gusto. Solamente estoy dando el ingreso a sus compañeros y tomando la asistencia, porque ya después me resulta más complicado buscar la asistencia de cada uno. Vamos a ver. Mientras tanto, vayan buscando su tarea. Buenos días, Patricia. Vayan buscando su tarea, que vamos a conversar al principio sobre su tarea. Vamos a ver, voy a hacer un repaso de quienes tengo conectado. Por favor, si alguien me hace falta, me corrigen. Tengo a Ninfa, Arvin, Camilo, Patricia Abigail, Isa Espinosa, Idania, Diana Artola, Cecia, Cruz Calla, Sara, Idalia y Walter. ¿Me hace falta alguien? Luisa Emilia, creo. Y Juniet, que se me acaba de conectar. ¿Me hizo falta alguien, muchachos? Uno. 14. Creo que no me hace falta No, nada. profe. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver. Que el resto de compañeros se vayan conectando en el transcurso. Mientras les comparto pantalla, muchachos, para la clase que vamos a tener el día de hoy, me gustaría que empezáramos conversando sobre el ejercicio que tuvimos como tarea. Vamos a ver, Diana Marcela. Manuel Alejandro fue la última persona que se conectó, ¿verdad? Doña Ok. Fran ya se va a conectar, profe. Lo que pasa es que está teniendo problemas con la señal. Ok. Leonor se nos acaba de conectar también. A ver, este es uno de los... Ahorita se me acaba de conectar uno de los teléfonos con quien
Yo he tenido problemas de identificación antes, que solamente se identifica con iPhone. ¿Será quien me acabas de mencionar? No, doña Fran, tiene su nombre puesto, profesora. Y el A10 que le aparece con problemas es don Arvin. Y ese iPhone no sé yo. Buenos días, Ok, profe Indiana Ramírez. No sé si sí, se refiere a mucho mí. gusto. Mucho gusto, Indiana. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo a Idania, tengo a Idalia. Ok, entonces tú eres Sí, Indiana. profe. Y Dania, presente. Ok, perfecto. Es que me confundo un poco los tres nombres, pero sí, la última persona que se... A ver, yo he tenido problemitas de identificación con dos teléfonos. Uno que se identifica solo como iPhone y otro que se identifica como A10, ¿verdad? Y he estado preguntando y aún no me apareció, solamente quedó pendiente con uno. Vamos a ver, ok, Indiana. Voy a repetir los nombres que tengo ahorita. Si alguien me falta, por favor, me dice, falto yo. Ninfa, Arvin, Camilo, Patricia Abigail, Isa Espinosa, Idania, Diana Artola, Cecia Cruzcaya, Sara, Idalia, Walter, Luisa Emilia, Juniet, Diana Marcela, tengo dos Diana, ok. Manuel Alejandro, Leonor e Indiana. ¿Me falta alguien? No, estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Listo. Ok, muchachos. Bueno, recordándoles nada más primero que el puntaje no solamente es asistencia, sino que es asistencia y participación, tratando pues de que la clase sea un poquitito más dinámica y que podamos entre todos evacuar algunas dudas que tengamos. Ya se conectó doña Francela, ya tomé nota, ¿verdad? De eso. Entonces me gustaría que empezáramos. Este día vamos a hablar nosotros sobre el habeas corpus. Seguimos trabajando en lo que son las garantías constitucionales que protegen el derecho de la libertad. La semana pasada hablamos sobre el recurso de amparo, ya pues a estas alturas, tanto con la clase, con el material que han leído e igualmente con la tarea, con el ejercicio que hicimos como tarea la semana pasada, creo que ustedes ya tienen muchísima claridad de cuál es el espíritu, de cuál es el fondo que tiene el recurso de amparo, cuáles son los derechos que ofrece, ¿verdad? Que protege, etcétera, etcétera. Por favor, me apaga el micrófono. No sé quién lo tiene abierto. No puedo identificar acá quién lo tiene abierto. Ok, entonces en ese sentido, pues me gustaría que sociabilizáramos con la clase precisamente el ejercicio que teníamos la semana pasada. ¿Quién empieza? ¿O lo hacemos teocráticamente conforme lista? ¿Qué quiere saber, profe, de la tarea que hablemos? Exactamente, que me digan cómo Pues, resolvieron el ejercicio, que identificaron. yo, profe, identifiqué según pues lo que pude comprender, según el formato que usted nos enseñó sobre el escrito que nos dejó, según los requisitos pues que tiene nuestra ley, verificar si estaba bien incorporado, pues según los requisitos que tengo entendido son 9. Y Ajá, pues correcto. como pude yo pues apenas comprender, pues yo puse algunos que según lo leído y según lo que dicen los requisitos debería haber uno de ellos. Encontré pues de que el que está representando al agraviado no tenía lo que son totalmente sus datos en el escrito, así como tampoco presentó lo que son los datos personales también del agraviado. Y según nuestro requisito, eso tiene que estar ahí anexado, así como también el abogado que sale ahí, que dice que es ser abogado, no puso su carnet o por lo menos no puso lo que es este adjunto, que tengo entendido que tiene que haber adjunto, el documento donde él es el representante del agraviado. En este caso sería en lo que dice el escrito de la persona que está
acusando a la Policía Nacional por haber despedido injustificadamente. Sí. Ok, recordemos de que, ¿cómo les explico? Obviamente los anexos no iban a estar incluidos ahí, pero dentro de lo que es el escrito tiene que estar debidamente identificado, ¿verdad? Así es. Entonces, precisamente en eso consistía en lo que ustedes tenían que hacer, identificar si ese escrito cumplía o no cumplía y fundamentarlo debidamente, ¿verdad? En su ensayito, en eso iba a consistir, si cumplía o no con los requisitos de admisibilidad que la ley exige como tal. Entonces, los que no cumplían, ahí explicarlos, fundamentarlos, los que sí cumplía igualmente, explicarlo, fundamentarlo y etcétera. En tu ensayo, en tu criterio, ¿cumplía o no cumplía con los requisitos de admisibilidad? Si le faltaba alguno, ¿eran de fondo o eran de forma? ¿Eran subsanables o no? Pues yo, profe, identifiqué algunos. Entonces, y también se los mencioné ahí. Y pues según lo que yo creo, en el escrito le faltaban o no cumplía totalmente con los requisitos. Ok. Isa, buenos días. Isa Espinosa. Buenos días, profesora. Bueno, con respecto a la tarea, pude identificar, profe, de que fueron violentadas las garantías constitucionales que están establecidas en nuestra Constitución, donde es el debido proceso, el principio de legalidad, y también una que aparece en la Ley 983, no recuerdo, espérame exactamente el artículo, pero sí el numeral, en el numeral 7, donde dice de haber agotado la vía administrativa. Y en este caso, pues según como interpreté, ya se había agotado la vía administrativa, entonces sí estaba en todo su, ¿cómo decirle? En toda su legalidad el haber, el haber redactado, el haber enviado el recurso de amparo. Ok, ¿identificaste algún requisito que no se cumplió? ¿De fondo o de forma? Bueno, uno de esos, con respecto a lo que decía mi compañera, con el dato de la persona que lo representaba, al final aparecía el nombre completo, el número de cédula, donde nos pide el requisito de notificar, ahí aparecía también. Y aparecían también los datos de los funcionarios en contra quienes iba pues, este recurso. Estaban los datos, estaba su cargo, estaban completos, pero no recuerdo exactamente, profe, esa parte. Ok, vamos a leer ahí el ensayo. Cruzcaya, por favor. Buen día, profe. Yo lo que logré día. identificar es que también no mencionaba, por ejemplo, más que todo era de forma, también algunos requisitos que no cumplía. Por ejemplo, no mencionaba si había enviado todas las copias a donde indicaba, igual a la Procuraduría de la República. También él no hace hincapié en que es el representante legal de la señora, sino que él se presenta como abogado, pero no tampoco menciona el poder que lo representa, pues. Lo otro que logré identificar es de que era más de forma y también de que le hacían falta como explicar mejor, era como más formal, pues, ir haciendo todos los procesos que realmente te dice el artículo de los requisitos, que es el artículo, y mencionaba más que todo de los actos, varias cositas pues que le hacían falta, pero era más que todo como de forma y de fondo pues también, porque al final hace la petición y dice, hasta en ese momento dice que es el acto que él quiere, el acto que él está mencionando pues. Bueno, ese es un asunto de redacción. Recordemos que las copias no las envías tú, o sea, sino que tú presentas la cantidad de copias necesarias conforme a las partes que se van a notificar, ¿verdad? Pero todo lo que es el proceso lo hace la instancia respectiva. Igualmente, pues,
basta con hacer mención de que presentas tantas cantidades de copias o poder decir inclusive se presentan las copias necesarias solicitadas por ley, es decir, hacer una mención como tal, nada más, ¿verdad? Nada más, son asuntos completamente de forma y en mucho también de redacción. Recordemos de que la redacción es un mundo, Rosibel, es un mundo personal en dependencia de cada persona que escribe, ¿verdad? Por eso es fundamental entender cuáles son los requisitos de admisibilidad, ¿verdad? Porque, a ver, no depende tanto de la forma en la que usted cuente el cuento, cuente la historia, como sí que esa historia cuente, si hablamos de un cuento, de una novela, pues que cuente con una introducción, con un desarrollo, con un nudo y con un desenlace, ¿ya? Es decir, una secuencia lógica, coordinada, ¿verdad? De la cuestión. Por eso es importante los requisitos de admisibilidad en ese sentido. Alguien que desee participar, esté sociabilizando su tarea, ¿alguien más? Valga, muchachos, la aclaración de que yo siempre voy tomando nota de quienes participan, le voy poniendo un asterisco, ¿verdad? Porque al final de la clase, si hubiere la necesidad, digamos, de poder equiparar una nota y eso, voy a tomar en cuenta las participaciones, ¿verdad? Entonces, me parece importante decírselo porque participar tiene un objetivo y es el hecho no solo de sociabilizar, sino de que tal vez una perspectiva que nosotros hemos visto no lo ha visto el compañero, aunque hayan hecho el mismo ejercicio. Una duda que yo tenga puede ser que nos ayude a aclarar otra duda que tenga alguien más y no se ha atrevido a decir o no se acordó a decir. Entonces la sociabilización es importantísimo. Además, en nuestra carrera la argumentación es esencial. Así que eso tenemos que irlo practicando desde ya. ¿Quién más desea sociabilizar? Sobre todo quienes llevan puntitos perdidos por no presentar tareas. Ok. Dicho esto, Profe, solo quería hacerle un Sí. comentario, pues como una observación. A mí me gustaría ¿Cómo? mucho que me explicara, bueno, tal vez en la tarea, ¿verdad? No creo que haya sacado lo que es porque realmente lo explica como entendí y de Sí, acuerdo a los correcto. requisitos que están. Pero me gustaría que ahí me comente prácticamente qué es lo que le hace falta, cuál es la forma para entenderlo mejor, porque creo que con un ejemplo, así como los que nos dio, está bien, nosotros lo hicimos, por amor que usted nos haga sus comentarios, qué es lo que hace falta, qué es lo que realmente le hizo más falta pues al recurso. Correcto, correcto. Vamos a hacerlo en la retroalimentación de la plataforma, ¿sí? ¿Verdad? Déjenme decirles que el ejemplo está bastante completo. Las cuestioncitas que pueden salir ahí son subsanables. Les digo que está bastante completo con respecto a los requisitos de admisibilidad porque es un recurso que sí entró, pues, ¿verdad? Entonces, si la Corte Suprema determinó de que cumplía con los requisitos de admisibilidad, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de casos, de lo posible, yo trato de ofrecerles ejercicios reales en todas las materias. En todas las materias, en mediación, vemos casos que he visto, pues, que son reales y todo eso, ¿verdad? Porque, como les dijera, dentro del ejercicio del derecho es mucho mejor trabajar pues de esa forma, creo que nos ayuda más. Entonces, en la retroalimentación de los trabajos, vamos a hacerlo. ¿Quién fue que me habló? No pude ver. Cruzcaya, profe. Ah, ok, perfecto, Cruzcaya. Bueno, muchachos, antes de empezar ahorita que vamos a ver sobre lo que es el habeas corpus, de coordinación de derecho me decían de que para el próximo sábado, que es 26, vamos a tener la visita de un invitado. La visita de un invitado pues especial, un conferencista que nos va a ofrecer, pues nos va a dedicar 2 horas de su tiempo para compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento en lo que es la presentación de recursos. Así que nos va a resultar súper enriquecedor pues esa conferencia. Sería para el próximo 26 de noviembre en el Auditorio 4, que ya saben ustedes que es el que se encuentra pues en
en el pasillo enfrente de lo que es la coordinación, ¿no? De lo que son las oficinas. El horario va a ser de 10 a 12 del mediodía. Entiendo yo de que esa es la clase que llevan con la profesora Dina, es decir, esa es la clase que van a utilizar. Sin embargo, me decía la profesora Mayra de que nosotros vamos a tener nuestra clase pues a la hora normal, a esta hora que nos conectamos, aunque podemos hacerla más corta, me decía la profesora Mayra, y pues es obligatoria la asistencia para la clase de 10 a 12, no solamente en el contexto de la clase de la profesora Dina, sino muy especialmente en la nuestra, porque el tema es concretamente de nuestra clase, ¿verdad? Entonces, para hacerle nada más énfasis, de todas formas yo le puedo estar compartiendo la publicidad formal que la universidad emita. Una vez tengan ya los datos concretos, se la voy a compartir por el grupo de WhatsApp, pero desde ya, o sea, les dejo la información de que el próximo 26 de noviembre, auditorio 4, de 10 a 12 del mediodía, habrá una conferencia específicamente sobre derecho constitucional, donde vamos a estar obteniendo pues mucho más conocimiento de la clase y de las experiencias dentro del marco de lo que es la litigación. Así que estoy segura de que va a ser una conferencia muy interesante para todos y nos va a ayudar pues, un montón con lo de la clase. Bueno, hemos estado ya viendo y desarrollando lo que es la garantía del conocimiento, la parte procedimental de lo que son las garantías constitucionales que protegen el derecho a la libertad. Este día vamos a hablar nosotros del habeas corpus o de lo que es la garantía de la exhibición personal, como se conoce. El habeas corpus, la exhibición personal, se encuentra fundamentado en el artículo 189 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Específicamente, también se encuentra ya desarrollado en el capítulo 2 de la Ley de Justicia Constitucional, la Ley 983, en los artículos del 14 al 30, donde nosotros podemos ver ahí cuál es el camino, ¿no? Cuáles son los pasos que lleva este recurso. ¿Qué es el recurso de exhibición personal? ¿Para qué sirve el recurso de exhibición personal? ¿De qué forma y de qué cosas nos protege el recurso de exhibición personal? Bueno, como les decía, esta es una de las garantías que protege el principio sagrado, el derecho de lo que es la libertad. Entonces, este recurso permite que por su medio se puedan evitar arrestos o detenciones arbitrarias. ¿Qué significa arbitrario? Que se encuentran por cualquier razón, ¿verdad? Por una o por otra, fuera de lo que es el alcance de la legalidad y bajo lo que es el aspecto del no cumplimiento del debido proceso. El recurso de habeas corpus, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? A través de este recurso nosotros le solicitamos a las autoridades competentes para ello realizar una revisión del aspecto de la legalidad en el contexto que se llevó a cabo la detención, ¿verdad? ¿Quién es el competente, la autoridad competente para realizar esta revisión? Pues el juez que ya vamos a ver nosotros cómo se determina, pues, ¿verdad? Es el juez competente para realizar esta revisión. A través de esta revisión, el juez se encarga precisamente de verificar si se cumplieron todos los requisitos que la ley exige y si se cumplieron y protegieron todos los derechos que la Constitución y la ley tiene ofrecido, ¿no? Para todos los ciudadanos. A ver, nosotros hemos hablado desde el principio de nuestra clase que existen derechos elementales, derechos básicos que forman una parte inherente a la condición del ser humano. Indistintamente de que usted haya cometido un delito, etcétera, etcétera, el Estado tiene la responsabilidad de protegerle
y garantizarle ciertos derechos que son muy indispensables para la subsistencia, ¿verdad? A través de, si usted cometió un delito, se le cumple el debido proceso, usted recibe una condena. La condena le priva, por ejemplo, de su libertad y le suspende ciertos derechos, ¿no? Civiles y políticos, quedan en suspenso. Es decir, a usted una condena lo que hace es sustraerle de la sociedad. ¿Con el fin de qué? Con el fin, primero, un fin punitivo. ¿Qué significa punitivo? Es decir, con el fin de sancionarlo o castigarlo por ese delito que usted cometió contra la sociedad, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera lo hacen? Bueno, sustrayéndolo de la sociedad, no solamente de manera física al colocarlo en una unidad de detención, sino que además lo sustrae de determinados derechos civiles y políticos dentro de lo que es la vida en sociedad. Sin embargo, esa sustracción de la sociedad no implica que el Estado no le garantice a usted derechos fundamentales para su vida. ¿Qué significa eso? Significa que el centro de detención debe garantizarle a usted un techo razonable que le albergue, que le dé seguridad física, se le debe garantizar alimentación, aunque sea la más básica, pero se le debe garantizar alimentación, se le debe garantizar el derecho a la salud cuando sea necesario, se le debe garantizar, por supuesto, todo lo que es el debido proceso dentro de todo el recorrido que usted hace en esa cuestión, se le debe garantizar aspectos sociales y familiares como por ejemplo las visitas, el poder tomar el sol, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, a través del recurso de habeas corpus, un juez hace precisamente una revisión de que todas esas cuestiones que el Estado se compromete a través del cuerpo constitucional de protegerle, sean verdaderamente pues protegidos, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, cuando hablamos nosotros del momento propio de la detención, se debe revisar que esa detención cumpla igualmente con los requisitos de legalidad. ¿Cuáles son esos requisitos? El no uso excesivo de la fuerza, ¿verdad? Cuando a usted lo van a llegar a detener, no es que le van a dar un culatazo en la cabeza para dejarlo quieto. Es decir, uso excesivo de la fuerza significa innecesario. Si a usted yo ya lo tengo sometido, entonces no hay necesidad de poder utilizar una mayor fuerza para poder dominarlo. Entonces, no uso excesivo de la fuerza. Se debe también cumplir con la información, es decir, a la persona que como autoridad nosotros vamos a detener, debe de estar consciente de lo que sucede, se le debe informar de que él está siendo detenido y la razón por la cual está siendo detenido, ¿no? Igualmente, una detención no debe realizarse bajo lo que es el aspecto o el efecto de una amenaza, ¿verdad? Entonces, si se cumplen o si no se cumplen, mejor dicho, o que nosotros consideramos que no se cumplieron esos requisitos elementales, entonces precisamente nosotros estamos ante los presupuestos para poder interponer un recurso de habeas corpus. Dicho esto, ¿cuál es el objeto o el objetivo de interponer un recurso de exhibición personal? ¿Verdad? El recurso de exhibición personal, ¿contra quién se interpone? Se interpone contra los actos realizados por determinada autoridad. ¿Y cuál es el objetivo? Como lo decíamos desde el principio de la clase, perdón, la protección de la libertad, de la integridad física, de la seguridad y de todos los derechos conexos, es decir, todos los derechos que se relacionan, conexo significa relación, que se relacionan con lo que son la protección a la libertad, a la integridad física y a la seguridad. Entonces,
estos derechos y todos los derechos que se relacionan a esta protección y que tienen que ver con el aspecto de la protección de la libertad individual. Aquí nosotros estamos hablando del respeto al derecho de la libertad de manera individual. Recordemos, en materia de derechos humanos, si ustedes ya lo vieron y si no lo van a ver, en materia de derechos humanos nosotros vamos a ver, vamos a conocer cuáles son los derechos individuales y cuáles son los derechos colectivos. En este caso, la garantía del recurso de exhibición personal o habeas corpus se refiere a la protección, ¿verdad?, de estos derechos que conforman la libertad individual, es decir, la libertad suya como individuo, como Juan, como Pedro, como Juana, ¿verdad?, en el contexto de la sociedad. Entonces, el objetivo precisamente de este recurso es vigilar que estos derechos tan fundamentales, ¿verdad?, para la sociedad y para la individualidad, no sean amenazados o no sean vulnerados, ya sea por una acción o por una omisión de cualquier autoridad. La semana pasada hablamos en varias ocasiones, hicimos énfasis en acción y omisión, porque se puede violentar, se puede transgredir un determinado derecho, ya sea por hacer acción o ya sea por no hacer omisión. Entonces, lo seguiremos reiterando porque muchas veces tenemos la idea errónea de que únicamente se pueden cometer errores o se pueden violentar derechos si nosotros hacemos algo como autoridad. Pero definitivamente también se pueden quebrantar derechos cuando nosotros dejamos de hacer algo que tendríamos que haber hecho para la protección del individuo o de la persona. Entonces, importante que tengamos esta claridad con respecto a lo que son estos derechos. La legitimación del recurso de exhibición personal contra los actos de autoridad se encuentra reflejado en el artículo 15 de la ley 983, ¿verdad? Y este dice de manera literal que el recurso se interpone contra actos de autoridad. ¿Quiénes pueden interponerlo? Ok, puede interponerlo cualquier persona. Reitero, cualquier persona, primero, cuyos derechos relacionados con la libertad y la seguridad se encuentran amenazados o vulnerados. ¿Ya? Es decir, puede interponerlo de manera directa y de manera inmediata cualquier persona, cualquier ciudadano que se sienta víctima o que se sienta amenazada de que su derecho a la libertad y a la seguridad pueda ser vulnerado. Pero no solamente así, también puede ser interpuesto por cualquier persona, ¿verdad?, que no sea directamente la persona afectada, pero que esté viendo, ¿no?, o esté presenciando que se le están vulnerando esos derechos y garantías a otra persona. No sé si me explico. Es decir, si usted está presenciando o si un familiar suyo pues pasó por una situación en la cual se le violentaron o usted considera que se le han violentado sus derechos, entonces también puede interponer un recurso de habeas corpus en favor de, ¿verdad?, haciendo la petición de que hagan una revisión de ese arresto contra las autoridades que a su criterio hicieron un arresto indebido contra esta persona. Igualmente, la ley faculta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para poder interponer recursos de exhibición personal en favor de personas pues, que de alguna manera se les haya vulnerado o se intente vulnerar su ejercicio de la libertad. El recurso de exhibición personal, ¿contra quién se interpone? Se interpone contra la autoridad que mediante, ya sea, reiteramos, acción u omisión, amenace o vulnere directamente los derechos establecidos en la Constitución y en la ley.
¿Cuál es el órgano competente contra lo que son los actos de autoridad? Esto se encuentra regulado en el artículo 16 de la ley 983, que dice que el órgano competente es la sala penal del Tribunal de Apelaciones. ¿De dónde? De la circunscripción correspondiente. ¿Verdad? Ya el aspecto de lo que es jurisdicción y circunscripción, nosotros ya debemos de tenerlo claro, ¿no? ¿Verdad? Conocerá la sala penal del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción correspondiente conocerá sobre el recurso de exhibición personal frente a los actos de autoridad que hayan causado una detención ilegal o frente a estas mismas autoridades que hayan causado un agravio o un daño con acciones u omisiones que amenacen los derechos y garantías que son el objetivo de ese recurso, es decir, la protección del derecho de la libertad individual. El plazo para la presentación del recurso en contra de la autoridad se encuentra regulado en el artículo 17 de la ley 983. ¿Verdad? Este tipo de recurso, por el tipo de derecho que está protegiendo, digamos así, se puede interponer en cualquier tiempo y en cualquier momento. Inclusive cuando nos encontráramos dentro de lo que es un estado de emergencia, ¿verdad? Siempre y cuando, y eso debe de ser perfectamente demostrable, exista, o sea, la amenaza de que verdaderamente esos derechos y esa garantía están siendo vulneradas. O sea, que existe un agravio inminente o un agravio permanente contra el derecho de la libertad. Igualmente, con respecto a la presentación, ¿no? de este recurso, no existen limitaciones. ¿Por qué? Por el tipo de recurso que se está protegiendo, es decir, por el tipo de derecho que se está protegiendo. Nosotros no solamente estamos protegiendo el derecho intrínseco de la libertad, sino que además se está protegiendo el derecho a la seguridad personal, a la seguridad individual. Es decir, si nosotros vemos que un acto de detención está haciendo uso excesivo de la fuerza y las autoridades, por ejemplo, están golpeando, agrediendo, ¿verdad? De manera arbitraria y de manera demasiado fuerte a una persona en el contexto de una detención, no solamente estamos hablando de la protección propia, de la restricción a la libertad individual, sino que estamos hablando además de la integridad física de la persona, que va a tener una repercusión de salud a través de las lesiones que ese uso excesivo de la fuerza le está pasando cuenta. Y entonces, en ese sentido, por la emergencia del acto reclamado, por decirlo así, un recurso de exhibición personal está abierto 24/7, es decir, no existe límite de hora, límite de día, límite de días hábiles para poder interponer un recurso de exhibición personal. ¿Verdad? Todos los días y todas las horas son hábiles para poder interponer un recurso de exhibición personal. Ya se nos va a cortar ahorita, así que por favor nos volvemos a conectar inmediatamente.